permítanme, les presento un saludo en nombre de la Universidad del Valle, su Instituto SINAR y la Universidad del Cauca, que es donde está la base de los investigadores que desarrollamos este proyecto. Darle la bienvenida y los agradecimientos a los ponentes, tanto internacionales como nacionales, que hoy nos acompañarán y que esperamos sean un excelente motivador para tener una discusión importante sobre este tema. Quisiera también agradecerle a todos los miembros del Colaboratorio Colombia, del proyecto, que están en este momento conectados, y a todas las instituciones interesadas en el tema. Les comento que al día de ayer alcanzamos los 300 inscritos. Veremos si logramos toda esa suma ahora en el transcurso del evento, pero bueno, nos estamos acercando ya a 100 personas en este momento. Gracias, Maristela, por aceptar la invitación. Gracias, Fabián. Gracias, Sigifredo. Gracias, Jorge Luis, y gracias, Julie, también por compartir con nosotros sus experiencias y de alguna manera sus dramas en el territorio donde se viven el día a día los efectos de esta pandemia y también de la cuarentena que llevamos ya en Colombia prácticamente 2 meses. Ok. Buenos días a todo el mundo. Buenas tardes desde Inglaterra. Yo soy Jaime Mézaga, soy profesor de la Universidad de Newcastle y soy también el subdirector del proyecto de seguridad hídrica y desarrollo sostenible que organiza esta reunión. El proyecto es un proyecto a largo plazo de 5 años, coordinado por nosotros desde Newcastle, pero que involucra a grupos de trabajo en Colombia, en Etiopía, en India y en Malasia. Y la base del proyecto son unas redes de colaboración internacional basadas en redes locales como la suya, que están colaborando en desarrollar nuevas metodologías para asegurar la seguridad hídrica a nivel internacional. En este momento, el proyecto está un poco parado por el COVID, pero hemos descubierto que es extremadamente importante seguir conectados, ¿no? Y en ese sentido, les agradezco muchísimo que estén aquí hoy con nosotros, porque es así como vamos a seguir para adelante, ¿no? El COVID es una desgracia, pero nos ha dado la oportunidad para discutir cosas muy importantes sobre el agua, ¿no? En una pandemia en la cual el primer mecanismo de protección es lavar las manos, si uno no tiene agua no puede hacerlo, ¿no? Y hemos visto que es un tema al cual tenemos que tener una presencia y por eso hemos organizado reuniones como esta en Colombia y en otras partes del mundo, ¿no? O sea que muchas gracias por estar aquí y gracias por participar en la reunión. Voy a presentar a los ponentes del día, que son 5, me parece. La primera ponente va a ser María Estela Svampa, que es socióloga y escritora y actualmente vive en Buenos Aires y es investigadora superior de CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Es coordinadora del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre Problemática Energética y miembro del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo. Y va a hablar sobre reflexiones para un mundo post-coronavirus, nueva sociedad. Muchas gracias. El siguiente ponente va a ser Fabián Méndez, que es un médico epidemiólogo, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle y miembro del proyecto. Es coordinador del Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional y va a hablar sobre una aproximación a la pandemia del COVID-19 desde la justicia ambiental y en salud de los territorios. Después van a seguir 2 ponencias para explicar parte de las experiencias comunitarias y mitigación de la pandemia en zonas rurales y acueductos comunitarios. El primer ponente va a ser Sigifredo Toro, que es un ingeniero electricista y líder comunitario y socio fundador de FECOSER, la Federación de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios Rurales del Valle del Cauca. Le va a seguir Jorge Amaya, que es un trabajador social de la Universidad del Valle con experiencia en procesos de fortalecimiento de capacidades en agua y saneamiento comunitario y presidente de Aquacol, que es la Asociación de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de los Servicios de Agua y Saneamiento de Colombia. Y creo que después se va a juntar por vídeo Yayi Padilla, que es la lideresa campesina con experiencia y trayectoria en trabajo social y comunitario
perteneciente a la organización campesina Asocampo Fensuagro Cupsoc, que contribuye y propicia por el reconocimiento del campesinado como sujeto político y por ende el mejoramiento de la calidad de vida. Right. Miguel, creo que tú vas a coordinar la discusión y luego al final diré un par de palabras para agradecer a todo el mundo su participación. Te paso a ti. Bueno, no, sin más preámbulos, creo que le damos la palabra entonces a Maristela para iniciar con el webinar. Gracias, Jaime. Adelante, Maristela. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, ¿me pueden escuchar ahí? ¿Hola? Ok, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación, a Mario Pérez Rincón y a los amigos de la Universidad del Valle, de Cauca, ahí en el Cauca, a este seminario o a este webinar, como se le dice ahora, de seguridad hídrica. Me propusieron que hablara en términos más generales en relación a un artículo que publiqué hace muy poco tiempo. Y bueno, voy a tratar en los 20 minutos que tengo, que voy a pasar a controlar, voy a tratar de resumir algunos de los tópicos presentados que son de índole, como decía, más general. En primer lugar, bueno, subrayar que efectivamente estamos en tiempo de descuento, vivimos la era del antropoceno, que amenaza con un colapso ecosistémico global. En los últimos años hemos tenido varias alarmas climáticas y de crisis ecológica, por ejemplo, los incendios en California, en la Amazonía, en Australia. Y bueno, hoy estamos frente a una pandemia que nos instala en una encrucijada civilizatoria y que además nos advierte que muy probablemente haya nuevas pandemias y debamos afrontar también abiertamente los impactos de la crisis climática. Lo que efectivamente esta pandemia deja al descubierto es que el modelo de globalización neoliberal y basado también en la destrucción de los ecosistemas, es un modelo que, al menos puesto así, se agotó. Sin embargo, no se extraen todas las consecuencias de ese agotamiento. La pandemia reveló desigualdades flagrantes que realmente sorprenden, no solo en el sur global, sino en el norte global. También las reflexiones de Tomás Piketty subrayan que nos encontramos en un momento en el cual la concentración de riqueza en la actualidad es comparable a los niveles de desigualdad que había a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, ha habido realmente un retroceso enorme y la pandemia lo ha puesto de relieve con toda acritud o agudeza. La pandemia instaló sin duda también nuevos debates políticos, éticos, y abre a grandes desafíos y dilemas que por un lado podríamos sintetizar de manera muy sumaria. Por un lado nos confrontan a un retorno a una normalidad o una nueva normalidad que implica la consolidación de más desigualdades, más extractivismo y por ende más colapso ecosistémico, o también nos enfrenta al desafío de pensar una globalización diferente, solidaria, resiliente, que se base en el paradigma del cuidado y en un nuevo pacto ecosocial que debe encontrar sin duda actores relevantes para llevarlo a cabo. Una cuestión que a mí me interesa subrayar es la dimensión de la crisis, porque todas las grandes crisis abren un portal, ¿no? Y generan de alguna manera demandas contradictorias y muy ambivalentes, porque por un lado abren a demandas de solidaridad, de autoorganización, de cambios radicales y transformaciones en vista de las desigualdades existentes, pero por otro lado también abren a una demanda de orden y de retorno a la normalidad.
En esa línea existe lo que podríamos denominar, siguiendo un poco a la literatura de los movimientos sociales, un proceso de liberación cognitiva que desnaturaliza la situación y que sobre todo, de alguna manera, nos libera del fatalismo, haciendo viable aquello que antes era considerado como inviable e imposible, y es ahí donde los grandes debates cobran relevancia, desde la crisis ecológica, la necesidad de redistribuir la riqueza a nivel mundial y pensar otras realidades. Pero con el correr de la crisis también nos deslizamos hacia un proceso de clausura cognitiva que está muy ligado a los temores y a la incertidumbre de la población, que por un lado demandan ese retorno a la normalidad. Vemos sectores sociales que están impedidos de acceder a la sobrevivencia, que han quedado fuera de toda posibilidad de integración, pero que también de parte del establishment hay un pedido de una demanda de normalidad que efectivamente consolida o llevaría a la consolidación de las desigualdades. En esta línea yo quiero presentar muy brevemente 4 tópicos para la discusión, ¿no? Teniendo en cuenta esta tensión que hay entre un proceso de apertura cognitiva que nos instala en un portal que rápidamente se puede cerrar, ¿no? En función de esta demanda de normalidad. La primera es la cuestión del Estado, ¿no? Que recorre como preocupación a nivel mundial y muy particularmente en nuestra América Latina, ¿no? El Estado presenta una doble faz, sin duda, no podemos tener una visión simplista del Estado, pero bueno, en el marco de esta crisis sanitaria aparece el leviatán sanitario, el estado de excepción, que no solo desarrolla controles digitales en las sociedades del norte, también en las sociedades del sur, se manifiesta a través del despliegue de fuerza de seguridad. En Colombia claramente están castigando, por ejemplo, a los activistas ambientales que siguen siendo asesinados. Entonces el avance del control no solo se hace a través de dispositivos sofisticados, sino de las fuerzas de seguridad que continúan violando los derechos de las poblaciones. Y además este estado de excepción marca a las claras, según los casos, un nuevo proceso de concentración del poder en el Ejecutivo, dado que las decisiones están concentradas en este poder. En segundo lugar, emerge también un Estado social, más allá de 30 años de neoliberalismo, inclusive instituciones internacionales pro mercados abogan hoy por medidas más radicales, ¿no? Hace muy pocos días el Financial Times sacó una editorial en la cual hablaba de la necesidad de colocar en la agenda la redistribución, ¿no? Y de hablar de los servicios públicos y mercados laborales menos inseguros, e inclusive una renta universal. No es el único, de hecho se están discutiendo cuestiones que están muy ligadas a la intervención del Estado para fortalecer un sistema sanitario en crisis y sumamente mercantilizado, pero también para fortalecer, ayudar, asistir a sectores que efectivamente quedan muy afectados. En América Latina sabemos que el Estado tiene espaldas muy estrechas comparadas a los estados en los países del norte. La caída del PBI que calcula la CEPAL está en el orden del 5%, en un país del cual yo vengo, en la Argentina, que está sumergido en una crisis económica fenomenal y en estado de virtual default, se calcula el 6,5%. Pero en todo caso, los cálculos son muy pesimistas respecto de la recesión económica que se viene y los millones de desocupados que habrá tanto en el norte como en el sur, pero sobre todo que afectará a las poblaciones más vulnerables del sur, y ni que decir también a los sectores informales, que en el caso de América Latina alcanzan el 53% de la población. Así que este dilema o este desafío en relación al Estado es algo que debe ser pensado en cuanto a alcances y limitaciones.
Un segundo tema, un segundo tópico para discutir es que efectivamente la pandemia ha puesto de relieve grandes debates, pero el debate sobre las causas socioambientales de la pandemia está mucho más ocultados u obturados. Si bien han circulado numerosos trabajos de investigadores, científicos, o grandes expertos como Silvia Ribeiro para el caso latinoamericano, que asocian y que muestran con claridad el vínculo entre devastación de los ecosistemas y virus, o estos virus zoonóticos que hoy están afectando a los seres humanos y que colocan en el centro también el modelo agroalimentario, que ha explicado desde la gripe porcina, la gripe aviar y hoy en día explica también el coronavirus. Esto es algo que, insisto, está circulando, hay voces, o mejor dicho, hay una capacidad de audición mayor acerca de los vínculos con la crisis ecosistémica de esta pandemia, pero no está presente en la agenda pública, no está presente en la agenda pública y política, y de hecho lo que más está presente en la agenda pública es un discurso bélico que apunta a poner en el centro al coronavirus como una suerte de enemigo, una suerte de, digamos, de explicar la causa a través del síntoma, obturando y ocultando las verdaderas causas que están detrás y que son efectivamente socioambientales de diverso tipo. Un tercer tema que me gustaría subrayar es que hoy se están jugando varios escenarios de salida de la crisis. Y en esta línea aflora también en el debate público el modo en cómo hemos salido de otras grandes crisis, ¿no?, que han afectado a la humanidad. No digo lo de pandemias porque no hay experiencia quizás de una pandemia de estas dimensiones, ¿no?, pero sí de grandes crisis económicas, aún sí se afirma que la crisis y recesión que generará esto que ya está generando el coronavirus será mayor que la crisis de los años 30, que la crisis de posguerra, y que incluso de la crisis de 2008, que también es presentada como una crisis emblemática. Efectivamente, creo yo que estas crisis nos sirven para reflexionar acerca de las salidas y las alternativas, la crisis de los años 30 y la de la posguerra europea, porque están asociadas a grandes pactos sociales que implicaron una fuerte intervención del Estado en términos de obra pública, en términos de salud, en términos de educación, de empleo, y la crisis de 2008, que está mucho más cercana, y que nos advierte también del peligro de un cierre que aliente una nueva reconfiguración negativa ya en ciernes. Recordemos que la crisis de 2008, que fue una crisis financiera originaria en Estados Unidos y que después se extendió hacia Europa, se cerró en favor de una mayor concentración de los sectores financieros e implicó la implementación de un programa de ajuste muy fuerte que afectó a los sectores medios y a los sectores populares. No es casual que haya implicado una mayor concentración de la riqueza y que inclusive el término de súper ricos, que de ahí en más se expandiera en el lenguaje social, esté muy asociado efectivamente a este cierre o a esta reconfiguración negativa. En América Latina, no lo olvidemos, no afectó tanto la crisis de 2008 porque vivíamos el boom de los commodities y porque efectivamente se aprovechó ese periodo de rentabilidad extraordinaria para mitigar la pobreza sin cambiar el régimen fiscal y repercutiendo de modo muy negativo en los territorios, reprimiendo y criminalizando la protesta socioambiental que ya se estaba organizando en torno o cuestionando a la megaminería, al fracking, a los agronegocios, a las megarepresas. Entonces, no hay tanto registro en América Latina, pero el resultado, sin duda, también ha sido un fracaso, porque al final del ciclo de los commodities, e inclusive del ciclo progresista, América Latina
termina siendo, o termina mostrando un escenario de mayores desigualdades. Se redujo la pobreza, pero no se redujo la desigualdad, seguimos siendo la región del planeta más desigual, somos la región del planeta en donde se asesinan más activistas de derechos humanos y más activistas ambientales, somos la región del planeta en donde hay una mayor concentración de tierras y somos la región del planeta en donde se asesinan más mujeres. Entonces realmente es sin duda para pensar, porque estamos en un terreno en el cual ya se están perfilando las falsas soluciones que tienen que ver con esta demanda de nueva normalidad que se asienta en tres ejes fundamentales. Por un lado, un retorno a la normalidad que implicará una nueva embestida sobre los territorios, promoviendo el extractivismo como una salida económica ante la crisis, ¿no? El extractivismo de todo tipo, y promoviendo una mayor precarización laboral. El teletrabajo, la expansión de las plataformas digitales han implicado o están implicando una mayor precarización laboral y una mayor fragmentación de las categorías laborales, y también abriendo un panorama muy preocupante en términos de regresión política, porque no se olviden que estamos en un escenario en donde proliferan los fascismos sociales que encuentran una pronta expresión política. No es Europa, no es Estados Unidos la excepción, América Latina también lo es, digamos, es un continente, una región del planeta en donde se están expandiendo los fascismos, los populismos xenófobos que promueven salidas o cierres nacionalistas, ¿no? Y negacionistas tanto desde el punto de vista climático como inclusive sanitario. Voy a cerrar en los 3 minutos que me quedan diciendo que efectivamente creo yo que en el campo de las alternativas hay grandes debates para dar, voy a anunciar algunos de ellos. Uno de ellos tiene que ver con la importancia del paradigma del cuidado, muy ligado a las luchas ecofeministas, a los feminismos populares que proliferan en nuestros territorios, de modo muy importante en Colombia, donde las luchas contra la megaminería y contra la expansión de la frontera petrolera son lideradas por mujeres que colocan el cuidado, la reciprocidad, la interdependencia y por ende la ecodependencia en el centro. Podemos pensar en el presente y en el futuro una sociedad más justa en la cual podamos hacer una alianza con el personal sanitario que hoy está en el centro de la agenda tratando de responder a la pandemia para poder afrontar, haciendo una articulación entre cuidado, salud y ambiente, los problemas que se vienen ligados a las nuevas pandemias y las problemáticas ligadas al colapso climático. El paradigma del cuidado me parece entonces central para pensar las alternativas emancipatorias. Por otro lado, creo que efectivamente el antropoceno, como diagnóstico de crisis, es también un urbanoceno, ¿no? Y las ciudades se han revelado como una suerte de trampa mortal, ¿no? En el marco de la pandemia, mucho más para los sectores populares que no tienen acceso al agua y que están efectivamente privados de acceso a los servicios básicos y con problemas para acceder a la alimentación, ¿no? Hoy en día las grandes ciudades se han conformado, han mostrado el verdadero rostro de la injusticia social y ambiental, ¿no? Como modelo de insustentabilidad. No se olviden que el 52% de la población mundial vive en ciudades, ¿no? Y en algunos casos, como en América Latina, quizás no sea tanto el caso de Colombia, pero si miramos México, Argentina, Brasil, estas están concentradas en un sector geográfico. Entonces, es necesario pensar una política de relocalización, ¿no? De ruralización de las ciudades, ligados no solo a la transformación del modelo de producción y de extracción, sino del modelo de consumo, del modelo alimentario que está en el centro de las luchas socioterritoriales en América Latina. Algunos de manera más ambiciosa, y con esto voy cerrando, estamos también pensando en la necesidad de un pacto ecosocial y económico. Se está discutiendo bastante sobre un Green New Deal a nivel global, no solo en el norte, sino también en el sur.
con Enrique Vial estamos trabajando esta alternativa que efectivamente busca pensar desde una perspectiva más holística, más integral, ¿no?, la relación entre justicia social, justicia étnica y justicia ambiental, ¿no? Un pacto ecosocial que sin duda aborde de manera integral todas estas problemáticas, es uno de los grandes desafíos que tenemos como humanidad, pero que también tenemos como activistas, intelectuales y participantes de distintas experiencias de movimientos sociales. En América Latina hay numerosas narrativas emancipatorias que colocan, sin duda, que colocan sin duda, discúlpenme la interrupción, he tenido el reloj que me sonaba, que me falta un minutito para cerrar, disculpen la interrupción, a veces uno no maneja del todo las tecnologías, pero bueno, lo que decía es que creo que tenemos el gran desafío de pensar una verdadera agenda regional, global, a nivel nacional también, ¿no?, orientadas hacia la transición justa. Esto exige sin duda la profundización y el debate sobre todos estos temas, ligado a la construcción de un nuevo diálogo norte-sur, con quienes están pensando, como les decía, un Green New Deal, a partir de una nueva redefinición del multilateralismo en clave de solidaridad e igualdad. Nadie dice que será fácil, tampoco que es imposible, pero creo que es necesario instalar una agenda de transición justa que puede ser la bandera para combatir no solo esta demanda de nueva normalidad que va a instalar una nueva versión de la globalización neoliberal, sino también para combatir las versiones más colapsistas y pesimistas acerca de lo que está sucediendo hoy, y para combatir también aquellas versiones del progresismo desarrollista que apuntan a la idea del crecimiento ilimitado y a la mercantilización de los recursos naturales. Las luchas sociales, socioterritoriales, ambientales, indígenas que hoy se dan en América Latina pueden llegar a colocar en agenda estas grandes temáticas que efectivamente implican el gran desafío como humanidad. Les agradezco la atención, muchas gracias. Muchas gracias, Maristela, por tu presentación y por esos 4 puntos que trajiste al auditorio para comenzar la reflexión. Muy pertinentes y muy actuales en la situación latinoamericana, como tú misma lo planteas y lo señalas. Les recuerdo a los participantes ir preparando sus preguntas, por favor, para irlas pasando por el chat, luego de que escuchemos a los ponentes. A continuación, el profesor Fabián Méndez, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. Adelante, Fabián. Ok, ya tengo micrófono. ¿Me escuchan? Espero me estén escuchando. Muchas gracias a todos por la asistencia. Voy a compartir un segundo mi pantalla. No sé si están viendo ahí la presentación. Como Jaime lo había presentado al principio, el tema que quisiera hoy compartir tiene por título una aproximación a la pandemia del COVID-19 desde la justicia ambiental y social en los territorios. Quisiera en los minutos que tengo, que también voy a tratar de controlar, hacer referencia a 3 hipótesis, o argumentar alrededor de 3 hipótesis. En primer lugar, que la pandemia de COVID-19 es consecuencia de un proceso global de afectación a los socioecosistemas que no nos toma por sorpresa, sino que ha sido prevista desde hace varias décadas. En segundo lugar, que la subsecuente crisis económica que hoy se nos habla no es un fenómeno aislado, sino que es parte de un proceso cíclico de crisis estructural del capitalismo neoliberal. Y en tercer lugar,
que las injusticias sociales y ambientales de la crisis actual develan las causas, también las nuevas estrategias de la biopolítica para el control, pero además nos plantean algunas alternativas, algunas luces, algunas posibilidades de acción. Quisiera argumentar en los minutos que tengo alrededor de estas tres hipótesis, y para ello voy a aproximarme desde un modelo que usamos en epidemiología y en muchas otras disciplinas, que es el modelo ecológico, que supone que hay diferentes niveles de estudiar un fenómeno, desde el virus hasta lo global. Cada uno de esos niveles es un sistema por sí mismo complejo, pero los sistemas no están aislados, sino que están relacionados. Yo voy a referirme brevemente a cada uno de estos sistemas, a cada uno de estos niveles, para mirar en ellos cómo se nos dan luces de, bueno, en primer lugar, cómo la ciencia, en general la sociedad, analiza e interviene a cada uno de estos niveles, pero cómo en cada uno de ellos vemos luces de lo que ya mencionaba en mis hipótesis. Entonces, en el primer nivel, en el nivel molecular, lo que tenemos es que la ciencia y la sociedad en general hacen un primer paso de verificación urgente del efecto citopático en las células y de visualizar esos agregados del virus. Además, hacemos una secuenciación genómica completa para poder, a este nivel molecular, entonces, darle cédula de ciudadanía al virus. Esto como parte de un proceso de entendimiento de la vida a nivel molecular, porque a nivel de las células pareciera que está la información que identifica y que da lugar a la vida. En este sentido, quiero traer aquí a Nicholas Rose, seguidor del pensamiento de Michel Foucault, quien habla de esta molecularización del pensamiento como parte de la tecnomedicina del siglo XXI y de la configuración de lo que ha sido llamado una biopolítica molecular, acompañada de una alta sofisticación de procesos biomédicos de diagnóstico y tratamiento industrializados, que por supuesto esconden o no son ajenos a intereses de accionistas e inversionistas. Detrás de la búsqueda de la vacuna, de las estrategias de diagnóstico, hay intereses financieros, y para no más nombrarlo, el valor de las acciones de algunas compañías que anunciaron ensayos de vacunas ya se han duplicado. Siguiendo a otro nivel, al nivel de los individuos, el sufrimiento por enfermedad y muerte, tenemos unas cifras de mortalidad que van en ascenso y que, viéndolo así en números absolutos, de todos modos nos revelan la magnitud real de la tragedia. Hay limitaciones en pruebas y atribución de la causa básica de muerte. En epidemiología lo que hacemos adicionalmente a estos números absolutos es verlos en escalas logarítmicas para ver la tendencia y efectivamente ver que hubo una primera ola que vemos en esta gráfica explicada por Asia y una segunda por ocurrencia sucesiva en Europa, Norteamérica y Sudamérica. Esta gráfica muestra las diferencias en cifras, pero no en tendencias, o sea, en diferentes momentos los países hemos ido entrando en la pandemia. Brasil, por su mayor tamaño, pues presenta aquí más números de muertes en números absolutos que luego en México. Ecuador, a pesar de ser un país más pequeño, todos sabemos la tragedia que ha vivido Ecuador. Y muy abajo están Salvador y Costa Rica. Ahora, ¿por qué diferencias en mortalidad y letalidad entre lugares? Recordemos, letalidad es una caracterización que hacemos en epidemiología diferente. La letalidad es el número de muertes sobre el número de casos, da indicador de la severidad con que una enfermedad se manifiesta en un sitio determinado. No podemos comparar directamente las mortalidades de muchos países en este momento porque estamos en diferentes momentos de la pandemia. La mortalidad y la letalidad que se vivió en Italia no la podemos comparar en este momento directamente con la de Colombia ni de otro país latinoamericano. O sea, ¿en qué momento de la pandemia estamos? Depende también de la demografía. Poblaciones con mayores van a tener mayor mortalidad, del número de pruebas que se tomen. Entre más se tomen, pues yo voy a identificar casos más leves y esto va a hacer que globalmente disminuya la letalidad. De las características de las personas, se ha hablado mucho, entonces, de la comorbilidad, de si se tiene obesidad, de si se tiene una enfermedad crónica no controlada, si se es diabético, si se es hipertenso, y en diferencias en acceso a servicios de salud. Y aquí en particular quiero enfatizar la parte
atención hospitalaria pareciera ser central, ¿cierto? Si se tienen o no los recursos y el personal necesario, si se sobrecargan o no las UCI, esto va a influir directamente en la mortalidad y en la letalidad de las personas. Pero quiero aquí enfatizar lo relacionado con el sistema de salud, y esto es si tenemos sistemas de salud centrados en individuos o si tenemos sistemas de salud centrados en la comunidad para la detección oportuna de casos severos. En otras palabras, si tenemos sistemas de salud territorializados o si tenemos sistemas de salud desterritorializados. Y al respecto, la experiencia es muy informativa. Claro que Colombia también la tenemos. Tenemos servicios fuera de los territorios pensados exclusivamente en los individuos y que solamente se empiezan a funcionar cuando la persona se enferma. Pero ya hay escritos. Esta publicación en el New England Journal of Medicine de Italia, escrita por clínicos, por gente de unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, hace referencia a, y lo dicen estos italianos que escriben, Nacotti y colaboradores, dicen, este brote, más que un fenómeno de cuidados intensivos, se dieron cuenta los italianos, es un problema, es una crisis de salud pública, es una crisis humanitaria. Y es que, como también en este otro artículo de Lancet lo plantea Armocida y colaboradores, ha habido un proceso progresivo en el sistema de salud italiano de privatización. Entre el 2010 y el 2009, el sistema de salud italiano sufrió recortes de cerca de 37 billones de euros. Una progresiva privatización de los sistemas de salud en Italia, y no exclusiva de Italia, que también se ha oído España y por supuesto muchos países latinoamericanos. O sea, en este nivel, en el nivel individual, lo que tenemos es una respuesta de la ciencia, de la sociedad, alrededor de diagnóstico y tratamiento, de pruebas, de hospitalización, de UCIs. Es evidente que la mortalidad y la letalidad va a depender de la disponibilidad de equipos de profesionales de salud, con infraestructura hospitalaria, con insumos, de un modelo de salud que esté centrado en comunidad y no en individuos para poder permitir una respuesta integral en estos territorios. Y aquí habría que reconocer entonces que uno de los grandes problemas que tenemos es que las prácticas de atención en salud han sido colonizadas y reformadas por el aseguramiento y la ganancia de las corporaciones. Es lo que estamos viviendo en Colombia y en muchos países latinoamericanos, la prevalencia del interés económico sobre el derecho a la salud. Se ha cambiado la atención en salud por un proceso intenso de capitalización. Y hay otras cosas que no estamos viendo y deberíamos considerar al momento de analizar el riesgo de enfermar y morir, quiénes son los más vulnerables en nuestro contexto, quién es un paciente crónico no controlado en nuestro país. No son pacientes mayores de 60 años, tenemos pacientes de 40 años, personas de 40 años con hipertensiones no controladas, con diabetes no controladas. Hay disparidades por posición socioeconómica, raza, etnia, género y las interseccionalidades entre ellas. Tenemos sistemas de vigilancia entonces que no proveen mucha de esta información y la investigación no lo prioriza y por lo tanto hay que hacer un énfasis en buscar ese tipo de caracterizaciones. Y además una pregunta que nos hacemos es ¿quiénes seguirán siendo afectados después del pico epidémico? ¿Sí? A nivel comunitario, a ese nivel de la transmisión, la respuesta de la ciencia y la respuesta de la tecnología ha sido pues, conocer cómo se ocurre esa transmisión. Y en esto, en epidemiología, medimos lo que se llama el número reproductivo efectivo de transmisión, que es básicamente cuántas personas se infectan por cada persona infectada. Cuántas personas esa persona infecta. Y aquí vemos efectivamente, este es un cálculo que hemos hecho para Cali, de cómo el número reproductivo efectivo estaba antes de las medidas de toque de queda y cuarentena, por arriba de 4 o 5. O sea, cada persona que se infectaba en promedio 4 o 5, en ocasiones 7 personas, 8 personas. Empiezan las medidas de toque de cuarentena y esto se ha caído. Y podemos ir controlando y podemos ir midiendo cómo esto en las últimas semanas, gracias a las acciones de toque de queda y cuarentena, han estado por debajo de 1, lo cual demuestra la efectividad de estas medidas. Hacer seguimiento a este tipo de indicadores, entonces se convierte muy valioso. Luego tenemos todas las estrategias de medir la dinámica de transmisión a nivel urbano para identificar dónde están, digamos, lo que podemos llamar unas siembras, dónde llegan esos casos y en qué casos esas siembras producen transmisión.
a nuevas personas. O sea, a este nivel comunitario lo que analizamos son las dinámicas de propagación y propendemos por unas medidas que parecieran muy evidentes: lavado de manos, aislamiento social, etiqueta de tos, uso de tapabocas, protocolos de comportamiento en el trabajo y en la vida, en general acciones intersectoriales de apoyo a los más vulnerables, pero un énfasis además en la responsabilidad individual con medicalización de problemas sociales. Y en este punto me parece importante unos segundos para hablar de este proceso de individualización de la responsabilidad, un asunto que viene realmente desde el siglo XIX, que se establece con los regímenes de higiene personal, que en el siglo XX se convierten en un valor ético la salud de las sociedades, donde los individuos se convierten en actores de su propia salud y en consumidores activos de terapias y medidas profilácticas, y se conforma lo que también en biopolítica ha sido llamada una ciudadanía biológica, una relación con nosotros mismos como seres somáticos. Entonces, muy importante caracterizar la relación entre biopolítica y COVID-19. No hay mejor escenario para ver la manifestación de la biopolítica, de ese gobierno, del comportamiento de los individuos y las comunidades desde el Estado y desde las instituciones médicas a través, digamos, de una situación como la de una pandemia. Y recordemos, tal como Foucault lo representaba, no es solo un fenómeno de arriba abajo, sino que es un fenómeno que viene desde adentro. Porque en la biopolítica, y entonces lo que estamos viendo en los escenarios actuales, es en nuestro medio ha surgido un llamado, entre comillas, por la cultura de la población general. Hay un llamado a gritos por más represión contra los, entre comillas, inconscientes. Y aquí, solamente para mencionar, por asuntos de tiempo, habría que entrar en una discusión de esa visión tradicional de la biopolítica que algunos, además, en esta connotación, digamos, del llamado a la represión de los inconscientes, lo han llamado como biopolítica populista, versus la necesidad, de todos modos, de hacer énfasis en una biopolítica democrática, en poner en tensión la autoridad de los expertos con la democratización de los conocimientos. Siguiendo ya a otro nivel, el nivel de regional, el de propagación dentro y entre países. Es evidente, ya hemos dicho, que ha habido una actitud, una posición de guerra al virus desde los poderes económicos. Bill Gates decía: necesitamos estar preparados. Es una charla TED que todos hemos visto. La OTAN tiene unidades móviles que pueden activarse con gran rapidez. Hay que equiparar estos médicos con los militares y beneficiarse de estos para moverse rápidamente, hacer logística y tener áreas seguras. Y Obama lo decía desde el 2014, para poderle hacerle frente a estas pandemias tendremos que establecer una infraestructura no solamente aquí, sino globalmente, que nos permita verla rápidamente, aislarla rápidamente y responder rápidamente. Tendremos que haber hecho la inversión y así podremos atraparla. O sea, toda una actitud de guerra que se ha traducido en poca colaboración, más una guerra entre países. Se ha hablado en Francia como una guerra de máscaras por equipos de protección, y un oficial francés dijo: un envío desde China fue secuestrado por los americanos. También hemos escuchado esta intención de Trump de buscar exclusividad en una vacuna que está investigando en un laboratorio alemán y que produjo una respuesta airada del ministro de Economía alemán, que dijo: Alemania no está en venta. Esa guerra entre países pareciera también que lleva a un escenario de guerra, parece, entre causas de muerte. Entonces, algunos decimos: bueno, pero el hambre mata a 24.000 personas al día, 18.000 de ellos en menores de 5 años, el tabaco, 22.000 personas al día, 160 de ellos menores de 5 años, la tuberculosis mata alrededor de 4.000 personas en el 2018, 4.100, las lesiones de tráfico, 3.500 muertes diarias, y a nadie se le ocurre que vamos a parar el tráfico. El VIH, 2.110 muertes al día en el 2018, la diarrea, la influenza y el COVID, en cálculos entre enero y abril, hacía aproximadamente 2.000 muertes al día. No se trata, por supuesto, de poner a competir, se trata más bien de pensar cómo hay una sindemia, concepto que me parece interesante de analizar aquí, que pone más que en competencia estas enfermedades y estas condiciones sociales en interacción. Y cómo, por ejemplo, COVID-19, en situaciones de hambre, de violencia intrafamiliar y de exclusión social, se refuerzan de manera mutuamente y producen condiciones de mayor severidad.
O sea, a nivel regional, lo que tenemos es estrategias que van más allá del sector salud, por supuesto, para disminuir la propagación y minorar los impactos sociales. Algunas políticas no han sido coordinadas desde organismos y más bien hemos visto estos regionalismos, estas disputas. Ha habido un llamado del Estado como garante de los derechos ciudadanos, el mínimo vital de agua que se venía discutiendo tanto, ahorita parece que es una necesidad, una prioridad. O sea, una tensión entre los intereses públicos y los intereses privados, y ya como Boaventura de Sousa lo ha dicho, el capitalismo neoliberal ha incapacitado al Estado para responder a las emergencias. O sea, en esta situación actual tenemos un Estado que está muy debilitado para poder dar respuesta. Para cerrar, el último nivel sería el nivel global, ese nivel del origen de las pandemias. Ese nivel del origen de las pandemias ha sido estudiado. La emergencia de las zoonosis pandémicas existen, es más, este no es el único modelo, existen varios modelos. Morse en el 2012 publicaba, hay una primera etapa de emergencia donde se invade el hábitat silvestre, se cambia el uso del suelo, son los grandes proyectos de expansión de la frontera agrícola, de agricultura industrial, de ganadería extensiva, que ponen en contacto entonces vida silvestre con animales. Aquí no hay transmisión todavía en humanos. En la segunda etapa aparece ya esa emergencia local con expansión de la interfaz humanos y vida silvestre, pero que no necesariamente se constituye todavía en una pandemia porque necesita del viaje, los viajes, del comercio internacional para que se generen estas pandemias que hemos conocido. Y hay publicado mapas donde está identificado dónde es más probable que una pandemia ocurriera, y donde quiero aquí resaltar Latinoamérica es zona importante para sitio probable de pandemia, y Colombia lo es porque hay una confluencia entre actividades humanas y en áreas donde hay una alta biodiversidad. Entonces esa confluencia de actividad humana y alta biodiversidad surge con una combinación ideal para el origen de pandemias. Entonces, en este nivel lo que tenemos son guerras, una actitud de guerra a las pandemias. Es más, yo he hecho un análisis de la discusión del lenguaje en inglés de prevention y preemption, estas dos palabras que pareciera fueron utilizadas para la guerra en Irak. Preemption se justifica a nivel internacional como una alternativa para hacer guerra porque hay un ataque inminente. Entonces, esta es la única alternativa también que extrapolada desde la guerra se trae a la guerra, a la forma de atacar una pandemia. Hay que esperar a que el ataque sea inminente, no se piense en prevención, porque también en guerra las prevenciones de las guerras no están admitidas legalmente. Se piensa más en detección temprana, se piensa más en a cuántos virus nos exponemos, cuántos van a saltar, buscar vacunas universales. Y no se piensa en los límites de afectación a la biodiversidad del modelo de desarrollo. No se piensa en los efectos, no se hace, como ya planteábamos anteriormente, en que hay una aceleración, lo que realmente estamos viendo es una aceleración de una crisis económica, y en el trasfondo de esto hay una batalla comercial entre China y Estados Unidos, que es muy importante tenerla en cuenta, que probablemente nos configura una nueva geobiopolítica, una nueva organización de una geobiopolítica mundial. O sea, hay unos intereses y unos capitales corporativos que utilizan esta contingencia para reorganizar un nuevo orden mundial y profundizar el modelo. Con esto voy a ilustrar mis hipótesis, y espero que ahorita sean un poco más claras en el sentido de que la pandemia es consecuencia de este proceso global, que hay una crisis económica que no es un proceso aislado, sino que es parte de un proceso cíclico de crisis estructural. Y para terminar y ir cerrando, en el minuto que me queda, un poquito enfatizando el tema de injusticias sociales y ambientales en la crisis actual, y creo que ya he mostrado cómo se develan estas injusticias, pero que hay además unas nuevas estrategias de biopolítica para el control y posibilidades de acción que se pueden develar en analizar estos diferentes niveles. En primer lugar, esta no es una venganza de la naturaleza. Después de este respiro, se tratará de acelerar el crecimiento, lo que probablemente veremos. ¿A quién le interesará, pregunto, la calidad del aire en medio de la recesión económica del próximo año?
y muy probablemente serán los de menos recursos, las mujeres y las minorías étnicas, los afros, los campesinos y los indígenas en las ciudades, y los que estén en el campo, los que llevarán la peor carga no solo de esta enfermedad, sino de sus consecuencias sociales y económicas. En ese sentido, y solo para dejarlo como una idea para discusión, es necesario pensar la noción de biopolítica más allá de la tradicional y pensar en la biopolítica democrática como esa capacidad de agencia, de libertad, de resistencia y de emancipación de los ciudadanos y de los líderes sociales. Necesitamos más deliberación ética y política, más discusión y acción política en contra de la degradación ambiental. Yo me he preguntado por qué no nos preocupamos de igual manera por el cambio climático que por el COVID-19, si frente al cambio climático no vamos a poder resolverlo con una cuarentena ni va a haber una vacuna para el cambio climático. Y necesitamos repensar el papel de la ciencia, reconocer el carácter político de la ciencia. Necesitamos una ciencia que desafíe discursos hegemónicos, que reconozca que no hay verdades absolutas e inmutables, ni preexiste las relaciones sociales, sino que la verdad es un producto contingente de formas particulares y situadas de comprender el mundo. Esta es mi última diapositiva. En el periódico La Palabra de aquí de la Universidad del Valle nos publicaron un artículo que terminaba yo con esta frase: la desesperación puede ser un poderoso catalizador del cambio. La pregunta es, ¿qué tipo de cambio? Necesitamos un cambio civilizatorio que parta de reconocer que los problemas de salud y ambientales son problemas sociales. Tal como el ecologista Murray Bookchin sostuvo, los problemas ecológicos y por extensión la pandemia actual requieren soluciones sociales. No es solamente un problema de favorecer economías que no dependan de combustibles fósiles, sino de favorecer economías inclusivas, pues como Piketty lo ha demostrado, el crecimiento económico no es un predictor confiable de justicia y equidad, y la razón no es económica, es política. Y con esto terminaría de pronto con algunas imágenes también para el papel del arte, el papel de ser visible a través de las manifestaciones artísticas, el dolor, pero también eventualmente las posibilidades frente a esta pandemia. Muchas gracias. Miguel o Jaime. Gracias, Fabián. Bueno, creo que ya llevamos bastante input para la discusión. Muchas gracias nuevamente, Maristela y Fabián. Continuando con la programación, entonces, ahora escucharemos a Sigifredo Toro, representante de FECOSER. Adelante, Sigifredo. Pasamos al bloque ahora, entonces, de las experiencias comunitarias y cómo ellos han hecho frente a las implicaciones de la pandemia y de la cuarentena en el territorio de la cuenca alta del río Cauca. Tendremos aquí tres presentaciones de 10 minutos cada una. Gracias, adelante, Sigifredo. Aló, ¿me escuchan? Muy buenos días, ¿me escuchan? ¿Aló? Por ahí yo había mandado unas diapositivas de guía. No sé si me las pueden poner. Listo, sí, pero por favor. Ya te las pongo, ya en un momentito. Ahí creo que ya están, ¿cierto? Sí, muy buenos días a participantes y sí, muy buenos días a todos los participantes, en especial al doctor Pena de habernos vinculado en este evento tan trascendental y tan importante para nosotros. Para aquellos que no conocen a FECOSER, FECOSER es una organización comunitaria, o sea, es un movimiento, no es una ONG. Es claro que tenga todo el mundo presente que FECOSER es un movimiento de acueductos comunitarios, gestores comunitarios del agua en todo el territorio del Valle del Cauca. Y por ende, hemos desarrollado un proceso de articulación en movimiento con la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia. A ver, después de esta presentación, por favor, me pasa la otra. Que tengo 10 minutos. Listo. Hay una parte fundamental para nosotros
que es cuando nos hacen la pregunta de sindemia. Hay una parte trascendental para los acuerdos comunitarios con que estamos viviendo de pandemia, es que a los acueductos comunitarios verdaderamente no se les ha mirado el problema trascendental que tienen los acueductos, que el elemento fundamental, y ahorita en el mundo se magnifica el elemento fundamental para la vida, como es el agua. Entonces, para los acueductos comunitarios, el elemento trascendental y fundamental es poder recibir de la naturaleza el agua de las mejores condiciones, o sea, como lo tiene planteado nuestros objetivos. El agua es prestado por la naturaleza y a la presta la naturaleza debemos devolverla de la misma manera para no generar una abuso en el ciclo natural del agua, que sabemos que el ciclo natural del agua ha sido agredido y transferido y deteriorado la misma especie humana, y en la cual eso también determina los cambios en la condición climática del mundo. Aquí vemos, quería mostrarles en la pantalla aspectos trascendentales y fundamentales que nos afectan a los acueductos comunitarios, como es el extractivismo, la contaminación y la deforestación. Esos ejes trascendentales, el gobierno nunca ha atacado bien directamente esas partes, sino que los ha contribuido a facilitar y a desarrollar. En un gobierno en la cual ciertas instituciones desafortunadamente tienen elementos, casi la gran mayoría, corruptos. A nivel nacional podemos decir cómo las corporaciones autónomas no tienen una credibilidad en la defensa del agua y el territorio, porque es tan corrupto que las propias comunidades no creemos en el Valle del Cauca, como es la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, la CBC, y en otros territorios. Dentro de esas afectaciones voy a ponerles casos concretos. Ahorita tenemos una situación bien crítica en el municipio de Restrepo, porque 2 comunidades se están quedando sin agua. Y es el elemento fundamental para la pandemia, ¿no? Como son el acueducto del Agrado y el acueducto de Agua de Dios. Hace 8 años le decíamos a la administración municipal de Restrepo, municipio, que comunidades rurales como esos acueductos se iban a quedar sin agua si no habría una política de control de los monopolios, o sea, de las grandes extensiones y el desarrollo del monopolio agrícola. Pues dicho y hecho, ya ahorita en Restrepo un gran hacendado cogió todo lo que son la cuenca y microcuenca para esos 2 acueductos comunitarios y los absorbió. Entre eso hay una gran industria marranera, donde se consumen todos los acueductos, y esas comunidades se quedaron sin beneficio. ¿Cuál es la propuesta del hacendado? La posición del hacendado en estos momentos de los grandes terratenientes desde allá es hacer pozo profundo, ese pozo profundo hacer un tanque grande para generarle el abastecimiento de agua a las comunidades. Entonces se queda uno aterrado, en la cual se toman las cuencas y microcuencas, pero le mandan un pozo profundo en las cuales varían todas las condiciones técnicas del manejo. 1, cuando hace pozo profundo, las características propias de las aguas, los que técnicamente son su dureza y todas vainas, requiere otro nuevo tratamiento, requiere de energía, tiene que hacer otros montajes, otros sistemas, en las cuales esos avances obligados hacen que los propios fontaneros o personas que manejan nuestro acueducto los avasallen y los pongan en otra locura o en otra dinámica mundial. Ese es uno de los ejemplos concretos, como otros que conocemos en los municipios de Calima, en Calima y Sevilla, que sus nacimientos de agua están avasallados por Cartón Colombia y no se maneja esas políticas. Y lo mismo puede decirse uno por zonas de Buenaventura con la minería extractiva, o en Trujillo como el aguacate Juárez, en la cual grandes extensiones, después de esas masacres que hubo en Trujillo, y ustedes lo saben, un poco de tierras, han aparecido dueños que no sabemos cómo es, y eso es muy delicado uno manejarlo, pero una comunidad como el acueducto La María se quedó sin agua porque
la gran extensión del aguacate en sus nacimientos lo absorbió y cogió todo el agua para esos cultivos del aguacate en complacencia, uno no sabe de quién, porque es de raco en Colombia denunciar y es complejo en Colombia, desafortunadamente, hablar dentro de los intereses colectivos, porque cuando uno se vincula a intereses colectivos de las comunidades, se está poniendo la lápida, porque es la realidad de generaciones aquí en Colombia que se ha sucedido. Entonces, en conclusión con esto, nuestros problemas son estructurales. La solución tiene que serlo así. O sea, el problema para nosotros los acueductos comunitarios es el manejo del recurso hídrico, esa escasez que se está dando, y para nosotros, por eso se nos está desarrollando una sindemia. O sea, se le suma la pandemia y se suman otras pandemias que nosotros hemos tenido tránsitamente. Me pasa la otra diapositiva. Dentro de lo que yo expresaba en esas partes estructurales, ¿qué es lo que ha sucedido en Colombia? Cuando nosotros los acuerdos comunitarios nos han avasallado en normas y leyes que de pronto no es la esencia hacia los acueductos comunitarios, y nos hacen una mirada desde un punto de vista de que el agua es una visión mercantilista, y están desarrollando una cultura que uno sabe que es inoperante, que es el asistencialismo. O sea, que el problema de los acueductos comunitarios es un problema de plata. O sea, que el problema es que a nosotros el Estado nos inyecte plata, nos inyecte normas y leyes y condiciones cada día más normativas para poder administrar el elemento fundamental para la vida. Esa parte nos tiene en un gran marco de contradicciones desde ese punto de vista, porque no hemos sido capaces y no va a ser capaces las comunidades de cumplir con un poco de requerimientos y normas y todas las cuestiones que quieren imponernos a nosotros los acueductos comunitarios. Tanto es así que cuando se constituyó el COMPES 3810, en el cual la Universidad del Valle, por intermedio del SINARA, fueron los partícipes de ese proyecto, en todo el territorio colombiano se generó un gran malestar de las comunidades rurales en torno a la Universidad del Valle. Pero afortunadamente con el proceso del tiempo, los mismos profesionales nos dijeron: nosotros fuimos utilizados, hemos sido utilizados por nuestros gobernantes para manipular el conocimiento y la tecnología al servicio de quienes. Por eso nosotros hacemos un llamado a que necesitamos verdaderamente un conocimiento y una ciencia, pero con unas miradas, como lo decía anteriormente el que me expuso, que esa universidad sea al servicio de las necesidades reales de las comunidades y del territorio. O sea, un desarrollo técnico, científico, de conocimientos reales que verdaderamente tengan intereses colectivos y no intereses personales y manipulados por aquellos que solamente ven el interés económico dentro de su visión social. Esa es una de las cosas fundamentales que nosotros creemos que debe existir, y creo que esta es una de las aperturas más trascendentales que se puede dar. Cómo ponemos verdaderamente el servicio de las ciencias y las tecnologías al servicio de las comunidades, y cómo hacemos esos cambios estructurales que verdaderamente requieren las comunidades rurales. Tanto es así que me parecía tan aterrador que en este momento de pandemia, como en el municipio del Valle del Cauca, que era una despensa agrícola de todo Colombia, ahorita hablen los municipios que anteriormente eran productores, de decir que este fin de semana se abren las puertas del municipio para que bajen los campesinos, las zonas rurales, ¿sabe a qué? A comprar productos de sostenimiento, que van a tener abiertos los graneros, los supermercados y las droguerías y las cosas para repartir, en vez de construirse una política de decir, abramos las puertas, que viene el campesinado de nuestros territorios a surtirnos de comida. Pero esa es la lógica, por lo que planteaban anteriormente la doctora, el neoliberalismo
y el liberalismo generó unas políticas en las cuales hizo un cambio trascendental desde el presidente Gaviria, que abrió las puertas a la política neoliberal y generó unos cambios trascendentales en los de manejo del agro, donde ya el 70% de la producción agrícola es importada en Colombia y solamente producimos el 30%. Eso garantiza, genera hambre, desolación y muerte a nuestro pueblo colombiano. Y aquellos que queremos cambiar esta situación, estamos amenazados de muerte o ya muertos. Esa sería una parte fundamental que hablaría, pasar a la última. Y ante ello, por eso nosotros los acuerdos comunitarios hemos considerado trascendental e importante verdaderamente construir como la hemos construido desde abajo, porque las cosas se hacen desde las bases estructurales y los de arriba deben de recoger los pensamientos de las comunidades y las coherencias correctas del pensamiento de las comunidades para transmitir y transformar la sociedad. Y ante ello nosotros creemos que debe existir esa ley propia en la cual se respete la autonomía de los acuerdos comunitarios y verdaderamente genere una dinámica real hacia las comunidades rurales. Muchas gracias. Gracias. Pero usted dice que para lo que pasa en otros temas, pero es que la economía no está teniendo en otros temas, y en otros temas muchas gracias, Sigifredo. A continuación, entonces, tendremos la intervención de Jorge Luis Amaya, presidente de Aquacol. Adelante, Jorge Luis. Buenos días, ¿me escuchan todos? Perfecto. Bueno, primero que todo, pues muy buenos días para todas y para todos. Agradecerle mucho al proyecto de seguridad hídrica de la Cuenca Alta y Media del río Cauca por la oportunidad, por darle voz a la gestión comunitaria del agua en medio de esta situación que estamos viviendo a nivel global. Antes de empezar, también voy a controlar el tiempo para respetar lo pactado. Aquacol es la asociación de organizaciones comunitarias prestadoras de servicios públicos de agua y saneamiento de Colombia. Somos un proceso social que agrupa más o menos 60 acueductos en el Valle del Cauca y en el departamento del Cauca. Y es importante, por ejemplo, para nosotros resaltar la gran labor y el gran acompañamiento histórico que Aquacol ha tenido por parte de la Universidad del Valle, específicamente por el Instituto Sinara. Ha sido realmente un acompañamiento donde no solamente nos han formado como personas con convicción técnica y conocimiento técnico, sino como personas con sujetos políticos. En ese sentido, a raíz de esta emergencia, digamos que no ha pasado nada distinto o diferente a la realidad de los acueductos comunitarios en el país. Esta emergencia lo que ha hecho es exacerbar el proceso de las grandes falencias y necesidades que tiene el país a nivel de agua y saneamiento rural y periurbano, porque también hay organizaciones comunitarias, hay gestión comunitaria del agua en las zonas periurbanas de las ciudades. En ese sentido, por ejemplo, nosotros ante esta situación, después del 18 de marzo, estamos en una mesa nacional de gestión comunitaria del agua con el Ministerio de Vivienda. En esa mesa están representados casi todos los procesos de gestión comunitaria del agua del país. Y a través de ella, como Aquacol, hemos solicitado y hemos expresado cuáles han sido las necesidades de nosotros. ¿Qué ha pasado en esta emergencia? Uno, que la zona rural no tiene agua potable. Donde no hay agua potable, pues difícilmente podremos hacerle frente eficaz a una emergencia donde el principal proceso es el lavado de manos. Segundo, el gobierno ha sacado unos decretos que lo que buscan es ir garantizando que haya el acceso al agua y el saneamiento, pero hay que decir que si alguien garantiza el derecho humano al agua en Colombia, son los acueductos comunitarios. Si hacemos un sondeo de cuántas personas se han reconectado en el país, el 99% son de los grandes prestadores, porque la mayoría de las personas que tienen un servicio prestado por un acueducto comunitario seguramente no estaban
desconectadas antes, ni mucho menos ahora durante la pandemia. Tercero, una de las cosas que nos han, digamos, que le hemos dicho al ministerio también es que los acueductos comunitarios históricamente no hemos accedido a los recursos del Estado, específicamente a los subsidios a los servicios públicos que se dan a los estratos unidos en el país. Y que en esta situación sería muy conveniente poder acceder a ellos. ¿Por qué? Porque eso garantiza la sostenibilidad económica, administrativa y técnica de un acueducto comunitario, porque ha sacado unos decretos el gobierno nacional donde dice que a las personas no se les puede suspender el servicio, que hay que reconectarlas, que hay que refinanciar el servicio a 36 meses, y aparte de eso la gente no puede salir de su casa, no puede tener recursos, no están pagando los servicios, y los acueductos comunitarios vivimos del día a día. O sea, así como la economía colombiana es del rebusque, los acueductos comunitarios vivimos del rebusque. Entonces, no tenemos y estamos en riesgo real de no tener con qué poder comprar los insumos químicos, digamos hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio, accesorios, comuniones para hacerlo, no tener con qué pagarle al fontanero y no garantizar entonces que haya servicio de agua y saneamiento. En ese sentido, el gobierno nacional ha emitido, a través del Viceministerio de Agua, digamos que por lo que ha dado la oportunidad, la declaratoria de emergencia y los superpoderes que hoy por hoy tiene la Presidencia de la República, unos decretos que buscan alivianar, digamos, al sector, entre esos acceder a créditos de Findeter, refinanciar las tarifas y una suerte de, digamos, de acciones en las cuales no podemos estar los acueductos comunitarios. Desconocen de facto toda esta normatividad que se ha sacado hasta hoy, la realidad de los acueductos comunitarios en el país, porque funcionamos sencillamente distinto a las lógicas que tienen los grandes prestadores de servicios públicos en el país. Entonces eso nos ha llevado a plantearle al Ministerio del Estado y nosotros como organizaciones que nos agremiamos en el proceso de Acuacol, uno, que haya articulación institucional, Estado, departamento y municipio, porque es desarticulado totalmente. Una cosa dice el Estado y otra cosa hace el departamento y hacen los municipios. Todo el mundo ha estado enfocado en el sector salud, en el sector económico, pero pocos o casi ninguno está hablando del agua y el saneamiento a nivel rural. Algo que es tan importante para también hacerle frente a una situación como la que estamos viviendo. Dos, no conocemos ni los municipios ni departamentos que hayan hecho un proceso, un plan de acción para apoyar los acueductos comunitarios. Nosotros, como acueductos, hemos enviado cartas solicitando los apoyos a los municipios y la respuesta a los municipios y departamentos es o que no tienen recursos o que están en el proceso de evaluación. Pero paralelo a eso, sí estamos nos están exigiendo cumplir como, por ejemplo, reportes a la Superintendencia de Servicios Públicos, reportes de la calidad del agua, reportes, por ejemplo, de información a las Secretarías de Salud, y digamos que nos sentimos en estos momentos como que no estamos solos frente al enfrentamiento de esta pandemia. Instituciones como los PDA no han hecho digamos, el trabajo que se esperaría que pudiesen hacer de articulación y de apoyo a las organizaciones. Uno podría decir que en el Valle del Cauca la UES Valle viene haciendo un trabajo interesante de apoyo a los acueductos, pero su misionalidad no es justamente poder apoyar directamente a las organizaciones comunitarias. Entonces, de esas cosas, digamos, poco se hablan. Otro punto importante también a tener aquí en clave frente al tema de lo que se está pasando es que hay especulación con los precios de los insumos y los accesorios para los acueductos comunitarios. Hoy, hace 2 o 3 meses, 1 kilo de hipoclorito de calcio valía 4.600 pesos, hoy está por alrededor de los 8.600 pesos, y nadie está haciendo nada para controlar tampoco ese tipo de situación. Entonces, realmente lo que hemos tratado de hacer desde Acuacol, uno es dar lineamientos a las organizaciones frente a cómo poder exigirle a los gobiernos municipales, departamentales y nacionales pues que haya apoyo, y dos, también
cómo nosotros, como hemos hecho históricamente, desde nuestras capacidades, poder garantizar el servicio. Entonces, el tema de bajar la dosificación del cloro a lo mínimo para garantizar pues que haya calidad del agua, tratar de hacer economía de escala con otras organizaciones para poder suplir el servicio, escalonar el trabajo de los operadores para que uno no esté tan expuestos a la proximidad del contagio y que se pueda fortalecer esa prestación. Y dos, lo que hemos venido planteándole al Ministerio en la Mesa Nacional es que realmente necesitamos medidas hechas para los acueductos comunitarios. Estoy de acuerdo con que las necesidades de los acueductos comunitarios son estructurales y los cambios deben ser estructurales. Pero en estos momentos, donde el gobierno tiene la posibilidad de ejercer algunos decretos que puedan alivianar un poco la situación de los acueductos, le quisiéramos pedir que tuviera el deber político y la voluntad política de hacerlo, porque hasta el momento no lo han realizado. Y los municipios y los departamentos realmente nos han volteado la cara y estamos enfrentando solos los acueductos comunitarios esta emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Luis. A continuación, entonces, como nos decía Jaime, la siguiente participante no puede estar con nosotros en tiempo real precisamente por problemas de conexión. Ella está en una de las cuencas altas, subcuencas altas dentro de la cuenca alta del río Cauca, en el departamento del Cauca. Entonces, su participación va a ser a través de un video previo que se grabó para este webinario. Para recordarles pues que todo esto de la conectividad y las TICs en Colombia también es un tema de muy baja cobertura, ¿no? Y hay geografías claramente del país donde no podemos llegar con estas tecnologías. Y es nuestra realidad, ¿no? Y a veces nos olvidamos de ello y creemos que todos tenemos las condiciones que hay en la ciudad. Adelante entonces, Juliano, Carolina, con el video de Julie. Muy buenos días. En nombre de nuestra organización campesina Aztocampo, Red de Reservas Naturales, reciban un cordial y un fraterno saludo. Mi nombre es Julie Padilla, hago parte dentro del Comité de Mujer y Género. Pues queremos contarles nuestra experiencia y nuestro proceso frente al COVID-19. Estamos ubicados en la subcuenca del río Las Piedras y Palacé, exactamente en la vereda de Las Huacas, donde está el primer punto de control. En la zona hay 2 puntos más de controles que están dirigidos y coordinados por el Cabildo Indígena de Quintana. Pues inicialmente como organización seguimos los lineamientos, los protocolos y la normatividad establecida por el gobierno nacional. Y posteriormente, en el marco del Pacto de Paz y Convivencia, nos reunimos los 4 actores sociales y decidimos realizar este control. Al iniciar fue muy difícil, ya que no contábamos con los elementos de protección personal en cantidad, al igual que el tema de desinfección. Pero cada uno de los integrantes realizamos los aportes, cada uno aportaba lo que era el tema de los guantes, el tema del jabón, del hipoclorito, conseguimos la bomba de desinfección y bueno, nos fuimos adecuando poco a poco. Las personas que no pudieron hacer parte por el tema de salud y de la edad, nos colaboraron de manera voluntaria con un recurso económico y con eso pues digamos fuimos comprando lo necesario, ¿no? Entonces poco a poco nos hemos ido adecuando. Pues digamos que este video también aprovechamos para visibilizarnos y que nos tengan en cuenta, ya que pues a través del gobierno municipal y departamental pues no hemos tenido un apoyo, ¿no? Y pues nosotros estamos ubicados en la subcuenca donde pues aporta el mayor porcentaje del recurso hídrico para la ciudad de Popayán.
Nosotros hacemos parte de 2 subcuencas que abastecen al municipio de Popayán. Queremos que a través de este video pues también nos reconozcan, nos visibilicen y tengamos ese apoyo como comunidad campesina. Son muchos impactos que estamos abordando. Que yo considero el primero es el tema económico, ya que pues si analizamos en nuestra zona la mayoría de la gente vive del bosque, como se dice. Entonces en estos momentos pues prácticamente están en las casas. Entonces el tema económico es bastante complejo. El tema de la salud también se ha visto bastante afectado. Pues, algunas personas que requieran sus consultas médicas, todo eso, pues han tenido que ser aplazadas. En el tema de educación, lo que nos comenta Karen, digamos que como organización también pues hemos hecho un aporte, digamos, en cómo brindarle a los estudiantes, apoyar a los profesores para que los talleres que son en físico para los niños que no tienen acceso a internet, pues les puedan hacerlos llegar a ellos, ¿no? que reciban sus talleres. Entonces, como organización se ha apoyado en esa parte. El tema ambiental también pues lo vemos, digamos, porque ha sido más la cantidad de recursos que se ha utilizado. El tema de la contaminación, obviamente, pues, el aumenta. El tema, digamos, social también. De pronto sí, lo que debemos analizar es que el control, lo que hemos realizado, la reunión que se dio con actores sociales, con los cabildos de Quintana y las organizaciones campesinas en el marco del Pacto de Paz y Convivencia, esto de la pandemia sí nos ha permitido unificarnos más, digamos, trabajar de manera conjunta, solidarizarnos. Ha sido bueno también, tiene sus partes positivas del COVID. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a hacer los intercambios de experiencias, a hacer los intercambios de productos, lo que llamamos el tuero. Eso se ha vuelto a retomar. Vamos, nos retrocedimos unos años, pero digamos que ha sido como esa fortaleza de ayudarnos de los unos a los otros para así saber llevar esta situación. No tenemos, digamos, los apoyos, digamos, los tapabocas, a veces se nos terminan los guantes, se nos toca, hay gente que nos está aportando, de eso se compra porque no podemos, algunos nos están aportando de su bolsillo, entonces necesitamos de que nos colaboren en ese sentido también, puesto de que estamos nosotros expuestos a contagiarnos y además, digamos, el tema económico, lo que hablábamos hace ratito, no tenemos, digamos, el tema, ese apoyo económico, digamos, lo que decíamos, no llegan a los mercados, pero no le llega a toda la gente. Y hay gente que realmente tiene, que hacen núcleos familiares, que están 3, 4 núcleos familiares en una sola vivienda. Y ahora con esta pandemia están en ese digamos, aglomerados en esas viviendas. Entonces, sí sería bueno de que se nos tengan en cuenta y miremos eso también, ¿no? De que nos apoyen tanto, digamos, en medio de protección y también, digamos, apoyos económicos también para nuestra gente. Fortalecer el tema de la economía campesina y digamos que sea algo que se ha tenido en cuenta en el proyecto de seguridad hídrica para que sea enfocado en fortalecer nuestra soberanía alimentaria, que es indispensable para nuestras familias y para, digamos, surtir para la ciudad. En el tema de educación, lo que vemos con preocupación, pues en el tema laboral para los jóvenes, va a ser muy complejo y de invitaciones a seguirnos concientizando, solidarizando, trabajando de manera conjunta, concertada, en sí, mientras, digamos, cómo pase esta situación.
Ahí vamos a ver con preocupación el tema del desempleo, pero el tema de la solidaridad nos va a permitir subsistir en el territorio. La protección es importante, la protección de nuestros adultos mayores, de los niños y de la juventud. Algo que sí cabe resaltar es que la pandemia también dejó algo positivo, y es que nos ha permitido reconocernos como campesinos, ¿no? Digamos, anteriormente no lo mencionaban, pero digamos que se dio esta parte, nos han dado como ese reconocimiento, y es la lucha por la que nosotros estamos, que sea un reconocimiento político de las y los campesinos. Nosotros aquí están los compañeros, se pueden dar cuenta, está el punto de entrada en donde se deja ingresar los vehículos, digamos, del transporte público, que ha iniciado más que todo en esta semana, y el tema del ingreso de productos. Personas externas, pues digamos, no se dejan ingresar, y se hace el respectivo lavado de las manos, el tema de desinfección de las motos, de los vehículos. En este sitio donde estoy se hace el tema del control de la salida de la gente, entonces también se aplica el pico y cédula. También se dejan pues dejan pasar a las personas que llevan a vender sus productos, a surtir a la ciudad. Queremos pues que esta experiencia, este proceso, lo que estamos viviendo, pues es algo muy complejo, pero pues que debemos hacerle frente. Y digamos que es algo que no lo esperábamos, que fue algo pues, muy repentino, pero que decidimos actuar, y que lo que permitimos o lo que queremos es, digamos, cuidar nuestras comunidades campesinas e indígenas de la zona, y que ante todo pues tengamos la salud y el bienestar para todas nuestras familias. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos nuestros ponentes de la mañana de hoy. En este momento abrimos entonces la interacción a través de las preguntas que han llegado por el chat. Algunos datos que creo que son de interés de todos. Estuvimos conectados al 90% del evento entre 145 y 150 personas. Y tenemos un gran flujo de preguntas aquí en el chat. Entonces voy a tratar de evacuar preguntas para cada conferencista para que hayan rondas en las que todos hablen en la medida que hayan preguntas. Lo más seguro es que no vamos a alcanzar a evacuarlas todas porque son bastantes. Intentaré fusionar algunas similares unas con otras. Vamos hasta las 10:50, 10:55 máximo, ¿listo? Porque otras personas tienen otras actividades a continuación. Entonces, permítanme arrancar con la primera pregunta para la profesora Maristela, de parte de el profesor Mario Pérez. ¿Sí? La pregunta va así. Recientemente Edgar Morin y Serge Latouche en sendos artículos hablan en una perspectiva un poco pesimista, en el sentido que el coronavirus no será suficiente para cambiar la dirección del capitalismo en términos de su afectación ambiental y la concentración creciente de la riqueza. ¿Qué piensa usted de estos planteamientos y cuál debe ser la acción política para luchar contra este destino y construir a partir de esta crisis un viraje radical a este modelo y cambiar de agenda? ¿Cuál debería ser el papel del Estado a este respecto y también de la política? ¿Maristela está? Sí, la vi ahora ratito por aquí. Sí, adelante Maristela. Okay. Disculpen, sí, es que por ahí tengo problemas con el microfonito. Sí, yo estuve viendo las preguntas ahí en el chat, que son varias, entre ellas esta que nos advierte sobre una salida negativa, una reconfiguración negativa.
Yo señalé al principio que son dos las opciones, nadie lo niega, y que la posibilidad de una reconfiguración negativa que implique más capitalismo del caos, más colapso ecosistémico, más desigualdades, y además una regresión política importante que de alguna manera ya está instalada, es una de las alternativas en nombre de esta nueva normalidad. No están descubriendo nada algunos autores diciendo eso. Lo que sí me parece necesario es pensar las alternativas, los desafíos, también en función de una reorganización de las fuerzas. Y en esa línea, y un poco también respondiendo a otras preguntas, yo creo que hay que repensar el triángulo Estado, organizaciones sociales y rol de las universidades. Fabián habló también acerca del rol de la ciencia, ¿no?, ligado a las universidades, y yo acuerdo con él de que la ciencia debe tener un rol mucho más modesto. Efectivamente, la ciencia ha sido y es funcional a los modelos de desarrollo hegemónicos, ha sido tan colonizada o peor que el Estado por los grandes poderes, intereses y modelos dominantes, y en esta línea es necesario construir una ciencia mucho más modesta, que se conciba además como dinámica, activa en relación con las comunidades, y alternativas hay a eso. De hecho, desde América Latina, desde las universidades públicas, desde el campo, un campo multidisciplinario, que alberga desde economistas ambientales, ecología política, constitucionalismo crítico, sociología de los movimientos sociales, historia ambiental, efectivamente, se ha construido otra visión de la ciencia en función de un diálogo de saberes, no solo hacia arriba, sino hacia abajo, en articulación con las comunidades, que implica una función diferente de la ciencia. Yo creo que hay que darle más relevancia, porque ahí se han construido conceptos, se han articulado además saberes en conjunción con los saberes locales, saberes contra expertos, muy importantes a la hora de combatir el extractivismo, por ejemplo. Yo creo que sería inimaginable, sobre todo pensar las luchas que se dan en América Latina, al calor, digamos, del neoextractivismo, es inimaginable pensar esas luchas de resistencia sin el rol de tantos académicos críticos que hoy tienen un lugar central también como activistas en la construcción de un saber contraexperto y diferente al dominante. Entonces, esa ciencia descolonizada y en articulación, digamos, con los saberes locales, es la que hoy efectivamente debería tener un rol, creo yo, fundamental para pensar esas alternativas. Yo coincido con que el Estado, ¿no?, que es el tercer eje, ¿no?, de este triángulo, es un Estado débil, colonizado por 30 años o más de neoliberalismo, pero también insisto en el hecho de que el Estado tiene múltiples fases, ¿no? No es solo el Estado represivo, se ha abierto también una dimensión más social del Estado que es necesario aprovechar. No podemos, en todo caso, reducir o minimizar, digamos, al Estado simplemente como un bloque único y hegemónico, sino pensarlo como un sistema dinámico de relaciones de fuerzas, ¿no?, que es necesario, en todo caso, interpelar, transformar en esta articulación entre organizaciones sociales y ciencia, que ustedes la pueden llamar postnormal, descolonial, activista, en fin, hay diferentes nombres. Entonces, en esa línea yo creo que hay alternativas que se abren, aun si son marginales o si no tienen la suficiente dimensión que hoy tiene el avance del capital, ¿no? Las luchas sociales y socioterritoriales, ambientales, feministas, son muy importantes en América Latina, no solo por haber generado una nueva gramática política, sino por las experiencias de control y gestión comunitaria, como lo muestran las luchas o los testimonios de las y los luchadores que hemos escuchado precisamente hoy en día acerca de no solo la gestión comunitaria del agua, sino también de la economía campesina, el desarrollo de la economía campesina. Yo creo que a esto hay que añadir
el rol cada vez más importante que tienen los feminismos populares, los feminismos urbanos, y el rol mayor que también tienen los jóvenes que hoy asumen también una tarea protagónica, ¿no?, buscando colocar en las distintas agendas, ¿no?, la problemática ambiental y la problemática de la crisis socioecológica. El efecto Greta Thunberg se ha hecho sentir mucho en América Latina y da cuenta de esta centralidad que hoy también tienen los jóvenes en esta lucha. Entonces, no todo está perdido, creo yo, la oportunidad todavía sigue abierta, aún en este fuerte contexto de asimetría. Los desafíos que tenemos son grandes, pero también hay una fuerte acumulación de luchas, no solo en los territorios, sino también, creo yo, en ese campo, ¿no?, multidisciplinario que se ha construido desde el pensamiento crítico latinoamericano. Cedo la palabra a otros. Bueno, gracias a Maristela por esta primera ronda. Yo creo que en aras de agilizar, le pediría a los conferencistas que, como Maristela, revisen rápidamente las preguntas allí a su derecha y escojan una o varias para contestar en lugar de estarnos cambiando la palabra entre ustedes y yo, que creo que se nos quita tiempo y agilidad, me parece. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Fabián, ¿serías el siguiente? Vale, pues había visto varias. Una hacía referencia hacia si teníamos evidencia a nivel nacional de que nuestro sistema de salud estuviera teniendo algún impacto en el marco de esta pandemia en la salud de la gente. La recuerdo bien. O sea, evidentemente tenemos un sistema que está privatizado, que está constituido alrededor del aseguramiento, que está individualizado. Nuestras empresas promotoras de salud, EPS, pues tienen un accionar a nivel individual. Lo que tenemos es como consecuencia de esto, una cantidad de pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, mal controlados. Y en la atención a la crisis, esta respuesta individualizada pues, se refleja en absurdos como, por ejemplo, si en una familia hay 5 personas y tienen diferentes afiliaciones a diferentes EPS, la atención para una persona, si los 5 se afectaran, tendría que ir de cada EPS una persona a atenderlos, a tomar muestras, porque no hay una visión territorial. Tampoco, y dentro de esta noción de sindemia que planteaba, pues se ha tenido en cuenta que la salud pública es una sola y que nuestras comunidades están sujetas a problemas de violencia intrafamiliar, de dengue, y en esta visión individual y desterritorializada, pues no se puede dar esa visión integral de promoción de la salud, de prevención integral. Creo que había otras preguntas, bueno, había un comentario por ahí de alguien que decía que no estaba de acuerdo en la visión de que surgieran las pandemias como resultado del capitalismo y colocaba como ejemplo China. Creo que decir que China no es capitalista, bueno, podríamos quedarnos discutiendo, pero evidentemente, aunque el partido bajo el gobierno se llama Partido Comunista, lo que tenemos es unas estrategias, pues evidentemente capitalistas y neoliberales al interior de China. El 90% de la producción en China está en manos privadas y desde hace muchos años se ha alentado el individualismo y la producción de riqueza a nivel individual, o sea, y la competitividad. El modelo chino no es para nada diferente y probablemente en algunos asuntos es más extremo y se acompaña de todos estos fenómenos de sobrepasar la biodiversidad, es evidente. Mario, hace una pregunta, creo que es para Maristela y para mí, voy a referirme brevemente, y no sé si Maristela quiere después comentar, relacionado con la agroecología. Pues evidentemente el papel de la agroecología es central, ya lo han dicho muchos. Robert Wallace, un ecólogo evolucionista, tiene un libro que se llama Granjas grandes hacen influenza grande, para hablar de la relación que hay entre el Big Food
la agroindustria mundial y la producción de el surgimiento de las pandemias. Hay otro investigador, David Warnick-Toews, que estuvo el año pasado acá, que tiene un libro que es muy bonito, que se llama, en español sería Las gallinas se defienden, para mostrar esta lucha que hay, digamos, aparentemente sin control de nosotros los humanos con las demás especies. Y entonces sí, habría que decir, claro, la agroecología evidentemente produce más empleo. En nuestro medio sería dejar de usar el glifosato. En nuestro medio significaría agricultura campesina con soberanía alimentaria y no industria de la caña como monocultivo. Y pues significaría un cambio evidentemente sustancial y central para hacerle frente a esta y a las futuras pandemias. Yo cerraría allí para dar la palabra a otras personas. Perdón, ¿me vuelve la palabra a mí o pasamos a otro? No entendí bien la dinámica. Hola, ¿dónde está el coordinador? Si es así, solamente añadir lo de la agroecología, que efectivamente era un tema importante, porque efectivamente en el marco de las alternativas societales, desde las cuales se piense la articulación entre justicia social y justicia ambiental, no es solo la transición energética hacia energías renovables y limpias, la que tiene mucha importancia, sino la transformación de raíz del modelo alimentario, que efectivamente está en la causa de esta pandemia, y la revaloración que debemos hacer de las experiencias de agroecología que están en expansión en América Latina. Hay algunos países que tradicionalmente, muy ligados a la economía campesina, promueven la agroecología y la tienen casi naturalizada, podríamos decir. Pienso en el caso de México, pero en otros países ha sido mucho más duro aprender, digamos, el modo de producir desde otro lugar y otros modos de habitar el territorio. La agroecología hoy en día está en expansión en países inclusive como la Argentina, en donde lo que vemos es la expansión como contracara del modelo sojero, y contamos con organizaciones sociales fuertes que lo sustentan. En el marco de un proyecto, digamos, de una apuesta a la ruralización de la urbanidad, la agroecología y la consolidación de mercados locales, mercados de proximidad, cumplen sin duda un rol fundamental. Cedo la palabra a los compañeros, amigos de las comunidades. Gracias, Maristela. Sí, también tenía problemas con mi micrófono. Bueno, ahora escuchemos a Sigifredo con algunas de las preguntas que se le hicieron y también a Jorge Luis. Adelante. ¿Aló? No, en el proceso sí se puede controlar, igual, porque como usted en la medida... ¿Aló, me escuchan? Usted en la especificación del proceso, usted también le da otras cosas. ¿Aló? Sí, Fredo, se te escucha. Bien. Bueno, una de las preguntas solamente podría expresar un minuto como redondeando, es cómo verdaderamente hacemos un cambio de pensamiento, verdaderamente aquellos que seamos positivos de que una Colombia mejor es posible. Y eso no cambiará sino con una dinámica de visiones colectivas. Por eso me parecía tan importante lo que planteaba ahorita la doctora Marcela, en cómo el papel de la universidad pública o de la educación pública es trascendental para el campo y para las comunidades rurales. ¿Por qué? Por la esencia de que tiene que existir una articulación entre la ciencia y la tecnología al servicio de quién, y cómo colocó esa ciencia y la tecnología al servicio de quién, priorizando el elemento trascendental y fundamental para la vida, que son los recursos, o sea, los elementos naturales necesarios y fundamentales para la subsistencia de la especie humana. El elemento más trascendental y fundamental para la especie humana es el agua. Sin agua no hay vida. Para la agroecología, el agua es trascendental.
Entonces, es una mirada desde el punto de vista de que verdaderamente no vamos a dejar aquí en Colombia que se apliquen las políticas del manejo de agua que sucedió en Chile. Porque en Colombia, los que gobiernan ahora en Colombia y los que seguirán todavía gobernando en Colombia son copiones. Han copiado todas las políticas y normas de leyes que se han implementado en Chile. O sea, a nivel latinoamericano, el plan piloto de los imperios ha sido Chile, y en ese plan piloto ha tenido el plan piloto del agua, a donde está privatizado. O sea, hago un llamado a que la catástrofe con la pandemia o todas las epidemias tiene que ver con una actitud de las que tenemos que ver en ese cambio histórico. Gracias. Bueno, trataré de responder rápidamente algunas de las muchas preguntas. Bueno, lo primero que creo que tengo que dar una claridad es que me preguntan sobre el modelo de regionalización. Aquacol es una asociación de acueductos comunitarios, es decir, es una asociación de segundo nivel que agrupa o asocia acueductos comunitarios de primer nivel. Somos 60 acueductos asociados a Aquacol. Ahora, los modelos de regionalización no han sido impulsados o se lo inventaron el gobierno nacional a través del COMPE 3810. Eso viene hace mucho tiempo, esos procesos, y han sido procesos inclusive que las comunidades, a partir de sus consideraciones étnicas, sociales y económicas, han realizado. Nosotros tenemos casos exitosos como Acuasur, por ejemplo, aquí en Jamundí, que agrupa cerca de 15 comunidades, y donde le quitó de las manos la prestación a un operador como Acuavalle y lo hace ahora ellos como comunidad. Eso es un caso exitoso de regionalización donde tal vez si lo hiciera cada una de las 15 comunidades por aparte no tendrían el nivel del servicio que tienen ahora. Ahora bien, con esto queremos decir que el modelo de regionalización sea la forma de intervención que se hagan de aquí en adelante. Por supuesto que sí pueden ser un proceso de privatización y de pérdida de autonomía de las comunidades, por eso les digo que depende mucho de las consideraciones sociales y étnicas de esas comunidades. No todas las comunidades son estándar, como decimos nosotros, la ruralidad es diversa y cambia de cordillera a cordillera, cambia de río a río. Entonces, no puede ser una talla M o un mismo modelo para todos porque no va a ser de la misma manera. Frente a la siguiente que me preguntaban sobre si es factible que el gobierno nacional entregue los recursos directamente a las OXAs o los acueductos comunitarios, efectivamente sí. Es algo que hemos venido solicitando al gobierno nacional. Lo que pasa es que la forma y el modelo político que tiene el país no lo permite. Porque en la constitución política, el garante de la prestación del servicio es el municipio. Por ende, el municipio debe de entregar y de ser el doliente de esa prestación. Eso nos lleva a que en Colombia debe haber un cambio estructural en la ley de servicios públicos, donde se reconozca las características puntuales de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento, porque la ley 142 es muy buena, pero para los prestadores urbanos. Realmente no reconoce y no tiene un carácter vinculante para la gestión comunitaria del agua en muchas o en gran mayoría de sus apartes, porque entre otras cosas promueve un lucro del servicio, y nosotros, la gestión comunitaria del agua, pues es unas organizaciones de economía solidaria. Y finalmente, a la pregunta de cómo poder, digamos, desde la Mesa Nacional de Gestión Comunitaria del Agua, promover este tipo de cambios, yo creo que sí. Yo debo reconocer como líder de una organización que este gobierno ha abierto la puerta del diálogo a través de la Mesa Nacional de Gestión Comunitaria del Agua, que quieren lograr hacer algunas cosas y creemos y esperamos poder construir desde allí ese tipo de propuestas, pero sin embargo sabemos que también el ministerio queda muy limitado y que hay otras esferas como el mismo Congreso de la República donde se deben de llevar este tipo de situaciones, porque como les decía, esta pandemia lo que ha hecho simplemente es resaltar la precariedad y el abandono en que la ruralidad ha estado históricamente sometida en el país. No es que
ahora tengamos unas condiciones peores, no. Simplemente se han mostrado las condiciones de precariedad, de falta de acceso al agua potable, de falta de inversión, de falta de apoyo en las instituciones. Como muchos otros sectores lo ha hecho la emergencia que ha sobresaltado. Esto nos lleva entonces, a, como lo han dicho los otros compañeros expositores, a repensarnos como sociedad este tipo de proceso. Y allí es clave que la asociatividad tiene el poder de cambiar estas realidades. Pero, también hay que decirlo, los procesos de acueductos comunitarios estamos desarticulados. Estamos cada uno jalando como para su propio lado y, como dijo Napoleón hace siglos, divide y vencerás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge Luis. Yo sé que quedan varias preguntas por contestar. Infortunadamente, siempre el tiempo es escaso en estos espacios tan interesantes de discusión. Creo que nos quedan muchos elementos de análisis crítico que nos podemos llevar ya a la sede de nuestras instituciones y de nosotros mismos como individuos. Este es el primer espacio entonces del proyecto y vamos a seguir interactuando con este y varios otros temas. Entonces, este es nuevamente un reencuentro con el Colaboratorio Colombia del Hub. Y sin más preámbulo, quisiera agradecerle nuevamente a los ponentes de hoy por sus magníficas presentaciones y por toda la información y criterio que nos han dado para el análisis de esta situación en la cual estamos. Le deseo la palabra a Jaime, por favor, para que vamos cerrando. No sin antes decirles que enviaremos el vínculo a la grabación completa del webinario para que lo tengamos en nuestro correo electrónico y lo revisitemos cuando creamos conveniente. Muchas gracias desde la Universidad del Valle, desde la Universidad del Cauca y desde el Instituto Sinara. Jaime, adelante. Sí, aquí estoy en Newcastle. Primero, una felicitación inmensa a todos los ponentes y participantes por la profundidad y seriedad de esta discusión, que es mucho mejor de cualquier cosa que yo he escuchado en el Reino Unido, incluso a nivel europeo. O sea, no, me gustaría que el gobierno inglés discutiera como han discutido aquí ustedes en esta situación. Segundo, es recalcar una idea que es muy importante, la importancia a nivel global de las luchas por justicia social y ecológica en Latinoamérica, las experiencias que ya existen de modelos alternativos de desarrollo y toda la experiencia de pensamiento crítico latinoamericano. Y el proyecto tiene la vocación de actuar como caja de resonancia a nivel global de estas experiencias, porque creemos que es muy importante que entre en esta discusión, en nuestro caso en el mundo de la gestión del agua, ¿no? Que ha sido dominado casi siempre por visiones del norte y particularmente visiones sociales. En ese sentido, el proyecto quiere apoyar la relación universidad-comunidades en temas científicos y tiene la vocación de hacer lo posible actividad en políticas públicas para apoyar todo lo que sea soluciones alternativas y que mejoren la gestión del agua. Así que me despido desde Newcastle y, por favor, sigan participando y sigamos comunicándonos y haciendo cosas para mejorar lo que estamos haciendo.